al libro de Deuteronomio, capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, a partir del versículo 12. Estamos en un intermedio luego de haber terminado la serie de sermones en el Sermón del Monte y antes de empezar una nueva serie de predicaciones expositivas. Estamos viendo algunos temas variados. La semana pasada tratamos este tema de la adoración en la familia y el tema de hoy es la adoración congregacional, la adoración en la iglesia o con la iglesia. Dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 12: Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Ahora vayamos al libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hasta ahí nuestra lectura. Vamos a orar, hermanos, y después escuchamos la predicación. Padre, una vez más, estamos aquí pidiendo de tu ayuda, pidiendo, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y para que no solo entendamos lo que tú nos mandas, sino que lo obedezcamos deleitosamente. Señor, obra por medio de tu Espíritu para que entendamos tu palabra y que podamos llamar a este día delicia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y en lo que toman sus asientos, quisiera pedirles que busquen otro pasaje de las Escrituras, libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Dice el versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, es decir, todo lo que hay en ellos. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Nuestro Dios creó los cielos y la tierra en un lapso de 6 días. Él pudo haber hecho todo en un día, o si hubiera querido, pudo haber hecho todo en 1000 años, pero Él eligió hacer todo en un lapso de 6 días.
Y no solo eso, sino que en el texto que acabamos de leer dice que añadió un día más a este ciclo, a este lapso de tiempo, ya no para hacer más obras, sino que dice para descansar. Ahora, pregunta para los niños. ¿Es acaso que Dios necesita descansar? ¿Es acaso que Dios se cansa? Entonces, ¿por qué dice que en el séptimo día reposó? Hermanos, lo que tenemos aquí es el patrón o el modelo que Dios dejó al hombre en el correcto uso de su tiempo. El Señor nos está marcando con su mismo ejemplo el ritmo de vida que conviene para nosotros. 6 días de trabajo, un día de descanso. Por la ley natural, todo hombre sabe que esto es correcto y apropiado. Cuando hablo de la ley natural, me refiero a aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón y todo hombre sabe, aunque no tenga acceso a una Biblia o a una iglesia. Por la ley de la naturaleza, todo hombre sabe que no es bueno trabajar sin parar. Es bueno un día de descanso, es bueno un lapso de descanso. Pero hermanos, no solo ese es el propósito del día de reposo. También por la ley natural, todo hombre sabe que es bueno y que es correcto apartar cierto tiempo para reconocer al Creador. Sí, aún aquellos que no van a la iglesia, aún aquellos que no tienen una Biblia, saben que es correcto dar a Dios un tiempo para públicamente, para corporativamente, no solo individual, pero corporativamente adorar al Señor. Aún en aquellas regiones remotas, aquellos pueblos, aldeas lejanos, que no tienen Biblia, que no tienen una iglesia reformada, si tú te das cuenta, ellos apartan un tiempo para adorar a sus ídolos de una manera corporativa. Así que por la ley natural, todo hombre sabe que debe apartar cierto tiempo para adorar al Señor y para descansar. Sin embargo, no sabemos cómo ni cuándo debemos adorar al Señor, a menos que Él nos lo revele por su ley positiva, por las Escrituras, todo aquello que Él nos ha revelado en su palabra. Y vemos en nuestro texto que Dios eligió el séptimo día, santificándolo, bendiciéndolo como el día de reposo. Qué interesante que por lo general el Señor bendice o separa personas, objetos, pero aquí dice que el Señor bendijo y separó un día, el séptimo día de la semana, de manera que tenemos un ejemplo moral, perpetuo, creacional, de cómo debemos usar nuestros días. De hecho, hermanos, en la parte de atrás de sus programas está lo que dice nuestra confesión de fe, y no voy a seguirlo así línea por línea, pero sí lo pueden tener ahí a la mano como una referencia a qué es lo que creemos acerca del día de reposo. Bajo el antiguo pacto, ese día se observó el día sábado, el séptimo día de la semana, pero en el nuevo pacto, ese día se cambió al domingo, el primer día de la semana, lo que nosotros llamamos el día del Señor. Ahora, alguien pudiera decir, hermano, pero nosotros que estamos bajo el pacto de gracia, nosotros que estamos ya bajo la gracia, no estamos más obligados a guardar el antiguo pacto. Ya no entra en vigor. Y aquellos que sostienen esta postura acuden a versículos como Romanos, Colosenses 2, Gálatas 4. Veamos algunos de ellos y voy a tratar de agruparlos para tratar de presentar de la manera más justa lo que las personas que se oponen al día del Señor argumentan. Vean, por ejemplo, en sus Biblias, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 5. Romanos 14, 5. Ahí dice el apóstol Pablo, uno juzga que un día es superior a otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir.
El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Ahí está, hermano. Ahí está, más claro no se puede. Todos los días son iguales. Y ahí lo dice Pablo, que cada uno esté convencido según su propio sentir. ¿Qué respondemos a esto? Que tenemos que ver el contexto. No podemos aislar un texto, sino que tenemos que ver de qué está hablando Pablo. Y noten que desde el principio de este capítulo, el capítulo 14, Pablo no está hablando del día del Señor, Pablo no está hablando de la ley moral de Dios, está hablando de un asunto de libertad cristiana. Él está tratando con un asunto de conciencia, en el que había diferencias entre lo que se podía comer, lo que se podía tomar, las fiestas judías. No está hablando de los mandamientos de Dios. Así que, como una conclusión a lo que dice Pablo en Romanos 14, sí, uno puede decidir, voy a comer esta carne o no voy a comer esta carne por motivos de conciencia, pero la ley de Dios no es un asunto de conciencia personal. De manera similar, algunos citan Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Ahí dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora sí, hermano, ahí está, ahí dice el día de reposo. ¿Qué respondemos a eso? Otra vez el contexto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Y si lo leemos, notaremos que Pablo está rechazando esas enseñanzas peligrosas que los judaizantes estaban introduciendo y mezclando todo tipo de misticismo, ascetismo. Ahí menciona Pablo el peligro de esta falsa piedad que decía, no toques, no pruebes, no hagas, como si eso en sí constituyera espiritualidad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Hermanos, todas estas cosas, todo este aspecto ceremonial de la ley, apuntaba a Cristo. Y una vez que Cristo vino, una vez que Cristo murió por nosotros y cumplió lo que esas cosas profetizaban, han cumplido su propósito. Algunos dicen, hermano, pero no encontramos en el Nuevo Testamento ningún mandamiento que repita que debemos guardar el día de reposo. Algunos se basan bajo esta interpretación y dicen, si no se repite en el Nuevo Testamento ya no está vigente. Pero hermanos, eso no tiene sentido, o al menos creo yo que no es una manera sabia de interpretar las Escrituras, y mucho menos los 10 mandamientos. Porque en la palabra vemos claramente que los 10 mandamientos son un todo. ¿No dice Santiago que si uno peca contra uno de los mandamientos se hace culpable de todos? La Biblia presenta la ley de Dios, los 10 mandamientos, como una unidad, de manera que nosotros no podemos de manera arbitraria sacar uno y decir, este ya no cuenta, este ya no importa. De hecho, yo argumentaría que si tú no guardas el cuarto mandamiento, automáticamente estás violando los primeros 3. Bien, alguien pudiera decir, estamos en la parte de las objeciones. Alguien pudiera decir, ok, hermano, estamos de acuerdo que el cuarto mandamiento sigue vigente, es un mandamiento perpetuo, es un mandamiento desde la creación, pero ¿dónde dice en la Escritura que debemos cambiar del séptimo al primer día? Muéstreme un texto que diga que el día del Señor o el día de reposo cambió del sábado al domingo. Bueno, hermanos, veamos en primer lugar, vamos al Antiguo Testamento y veamos en primer lugar algunas circunstancias que nos permitían entrever este cambio. En el libro de Éxodo, capítulo 20,
Allí encontramos los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, a partir del versículo 8, que de hecho es el mandamiento más largo, dice, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y luego nos da la razón, versículo 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que vimos ya al principio. Aquí tenemos un mandamiento creacional. En otras palabras, descansamos porque Dios descansó. Pero luego vayamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 5, y noten que aquí hay un cambio de razón, Dice en el versículo 15, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Así que ahora no solamente tenemos una razón creacional, sino una razón de redención. Ya no es solo, acuérdate que el Señor creó todo en 6 días y descansó el séptimo. Ahora dice, acuérdate que tú fuiste esclavo y que el Señor te sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y dice, por eso el Señor te manda que guardes el día de reposo. De manera que el pueblo judío ya no solo tenía una motivación desde la creación, sino ahora tenía una motivación por su redención. Y hermanos, ¿por qué nos reunimos nosotros el primer día de la semana? Porque nosotros también celebramos una nueva creación y una nueva redención. De hecho, la redención del pueblo de Israel del poder de Egipto apunta a una redención más grande, de los redimidos por el Señor Jesucristo, que han sido librados del poder del pecado. De manera que mientras los israelitas recordaban su liberación de Egipto en el día de reposo, el día sábado, los cristianos celebramos nuestra liberación en Cristo el día domingo, el día de su resurrección. Lo que el Antiguo Testamento deja entrever se cumple el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva, hermanos, en segundo lugar, a las evidencias en el Nuevo Testamento. Las evidencias en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús resucitó, ¿cuándo? Los 4 evangelios lo incluyen. El primer día de la semana, el día domingo. Pero lo que es más, el Señor se vuelve a aparecer a sus discípulos, estando ellos reunidos, ¿cuándo? ¿Al siguiente día? 2 días después, 3 días después, al siguiente domingo, primer día de la semana. Y luego se vuelve a aparecer a sus discípulos, ¿cuándo? ¿Al siguiente día? No, otra vez al siguiente domingo, estando los discípulos reunidos. Pueden ver eso en Juan 20, 19 y 26. El Señor asciende a la diestra del Padre, envía su Espíritu. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, que caía el primer día de la semana, el día domingo. 3,000 almas fueron salvas. Fueron los primeros bautismos, los primeros recibidos a la iglesia. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Así que, hermanos, aunque no hay un mandato explícito, no hay un texto que diga guardarás el domingo, sí tenemos un ejemplo claro por el ejemplo de los apóstoles y de la iglesia primitiva, de que a partir de la resurrección del Señor, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Vean 1 Corintios 16,
versículo 2. Pablo ordena que cada iglesia prepare y recoja las ofrendas para ayudar a los hermanos. ¿Cuándo? Dice Pablo, el primer día de la semana. Y noten que aquí no solo es un mandato para la iglesia en Corinto, sino que dice que era algo para todas las iglesias. De manera que este texto presupone que ya era algo habitual para las iglesias reunirse el domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Una clara referencia a la cena del Señor. Otra vez vemos que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan señala este día sin dar más explicación como el día del Señor. Estaba yo en el día del Señor. Y el hecho que él no dé más explicación demuestra que los cristianos entendían a qué se refería. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el día de reposo recordaba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Pero esto solo apuntaba al cumplimiento de nuestra redención por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen Hebreos 10:25 de memoria, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y una vez más, hermanos, ¿cuál es el contexto de este mandamiento? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es el contexto? Vayan allá a sus Biblias, por favor, Hebreos 10. Y noten que antes de este mandato, el autor de Hebreos prepara el escenario a partir del versículo 19. Vamos a leer. La idea es que como creyentes tenemos plena libertad de entrar en la presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahorita cantábamos ese precioso canto, libre acceso al Padre, gozo ya. Y de eso es precisamente lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La primera esta porción en el capítulo 10, vemos cómo la ley ceremonial era solo sombra de lo que había de venir, puntualmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 4, que era imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitara el pecado, porque tenían que ofrecerse una y otra vez. Eran solo sombra del sacrificio que Cristo ofrecería por nosotros una vez y para siempre. Dice versículos 10 al 14, una sola vez para siempre y después sentarse a la diestra de Dios. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Hermanos, estamos celebrando que por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados. Es lo que dice Pablo en Romanos 4:25. Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación. ¿Cuándo resucitó? El primer día de la semana. No solo celebramos nuestra justificación, hermanos, celebramos que nuestros pecados han sido perdonados. En este mismo texto, en Hebreos 10:17, se nos recuerda esta promesa. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Mi hermano, ¿tú vienes el día del Señor a la iglesia con esto en tu mente? A veces me preocupa cuando escucho a personas decir, es que como que el culto es muy frío.
como que los cantos son muy lentos, como que necesita más vida. De hecho, los puritanos decían que los cultos debían ser lo más sencillos posible, porque estas son las verdades que deberían motivarnos a venir en el día del Señor a adorar a nuestro Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Como dice ese precioso himno, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. ¿Tú vienes con eso en tu mente? Todos mis pecados, sí, todos mis pecados de esta semana, tan viles, tan desagradables como fueron para un Dios santo, han sido perdonados en Cristo Jesús. Los pecados de mi juventud han sido perdonados en Cristo Jesús. Y nunca más me acordaré de ellos. Dice Ignacio de Antioquía, un discípulo del apóstol Juan, si los que vivieron en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando más el sábado, sino viviendo según el día del Señor, en el cual también nuestra vida se levantó por medio de él. Y otro escritor del primer siglo dice, por tanto también nosotros guardamos el octavo día. ¿Cuál es el octavo día? El primer día de la semana, con alegría, el día que también Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestarse, subió a los cielos. Pero hermanos, aún hay más. Esa no es las únicas motivaciones de venir a adorar en el día del Señor. Ahí mismo en Hebreos 10 se nos da otra promesa, versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y hablábamos de esto en la escuela dominical. ¿Cuántos no han venido el día del Señor aquí sintiéndose completamente derrotados por su pecado? Sintiéndose completamente desahuciados, desanimados por cómo llevaron la semana espiritualmente. ¿Cuántos no hemos venido sucios, llenos de culpa, dolidos por nuestras faltas? Y sin embargo, aquí está una promesa que podemos recordar en el día del Señor. Él nos ha hecho perfectos para siempre. Él ha prometido que esa obra que comenzó, seguramente la terminará en el día del Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la base por la que podemos presentarnos aquí en el día del Señor con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe. No porque fuiste muy bueno en la semana, no porque fuiste muy obediente en la semana, sino por la obra perfecta, consumada y aplicada de Cristo Jesús a toda la iglesia, a todos los santos. Quiera el Señor, hermanos, que cada vez que venimos aquí, no estemos tanto viendo el lugar, no estemos tanto viendo qué canto qué canto toca, y estemos pensando, Dios está aquí en medio nuestro y podemos estar aquí sin temor a ser consumidos por su santidad, porque hemos sido revestidos con la justicia de Cristo, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y porque estamos aquí presentados por la fe en Cristo. Por eso dice el versículo 22, acerquémonos con plena certidumbre de fe. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto que el día de reposo fue la práctica de los primeros cristianos, guardarlo el primer día de la semana, porque entendieron que hemos entrado al reposo que Cristo nos ha dado por medio de su muerte. Ahora, en segundo lugar, y ya a manera de aplicación, podríamos preguntarnos, bien, ¿y cómo debo guardar el día de reposo cristiano? ¿Cómo debo guardar el día del Señor? Y cuando hacemos esta pregunta, generalmente surgen otras preguntas. Inmediatamente parece que quisiéramos una lista de qué sí
y qué no se puede hacer. ¿Puedo hacer esto el día del Señor? ¿Está prohibido? ¿Está permitido? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir allá? Casi como decíamos, ¿puedo tocar? ¿Puedo probar? Hermanos, en lugar de darles una lista de qué sí y qué no, quisiera darles algunos principios y que cada uno pueda desarrollar sus propias convicciones. Así que, en primer lugar, el principio fundamental para guardar bien el día de reposo es que necesitamos primero haber entrado en el reposo de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que para guardar bien el día del Señor, el día de reposo cristiano, primero tienes que descansar de tus obras. Primero tienes que descansar de tu vida de pecado. Primero tienes que venir a Cristo y descansar en la gracia que tenemos en Él para la salvación de tu alma. De otra manera, aunque tú vengas semana tras semana, solo será un ritual vacío. Hermano, ¿quiere decir que aquellos que no creen en Cristo no deben guardar el día de reposo? No, claro que deben. ¿No les será provechoso? Bueno, pues les será provechoso para que descansen un día a la semana. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que no hay ningún beneficio para tu alma si estás aquí en el día del Señor y no has puesto tu fe en Cristo y no has entrado al reposo en Cristo Jesús. Por eso es la invitación que hacemos cada semana. Cree en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Cree en Él, entra al reposo del Señor. Para guardar bien el día de reposo cristiano, noten que estoy usando intercambiablemente estos términos, el día de reposo cristiano, el día del Señor. Para guardarlo bien debemos recordar, hermanos, que es una convocación a todos los santos, a la asamblea. Por eso es tan preocupante algunas iglesias que transmiten, ¿verdad? Y algunas personas se acostumbran a ver el servicio desde sus casas. No, lo acabamos de ver, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Salmo 50, versículo 5, dice el Señor, junten a mis santos, a los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. De manera que el día del Señor debe guardarse de manera corporativa, congregados. En tercer lugar, y aquí sí quisiera pedirles que vayan a la parte de atrás de su programa y noten específicamente el párrafo 8. El párrafo 8. Dice, el día de reposo es por tanto guardado santo para el Señor, cuando los hombres, luego de la debida preparación de sus corazones y del ordenamiento anticipado de sus propios asuntos, no solo observan un santo reposo de todas sus obras, palabras y pensamientos con respecto a sus ocupaciones y recreaciones seculares durante todo el día, sino que también ocupan todo el tiempo en ejercicios públicos y privados de su adoración, en los deberes de necesidad. Estos son trabajos necesarios, imprescindibles. Si aquí creo que no tenemos, si tuviéramos policías o doctores, trabajos de necesidad y también deberes de misericordia. Así que para terminar, quisiera proponerles 4 categorías que encontramos aquí en este párrafo, 4 categorías muy rápido para guardar el día del Señor. Número 1, preparación. Número 2, adoración. Número 3, obras de misericordia. Y número 4, descanso. No crean que es otro sermón, vamos a verlo muy rápido. Preparación, adoración, obras de misericordia y descanso. Dice nuestra confesión, en primer lugar, que debemos prepararnos. Sí, debemos prepararnos. No piensen que porque es el día de reposo es dormir todo el día. A veces el día de reposo presupone trabajo. Los que tienen hijos lo saben. Preparación. Por eso el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo nos preparamos? 2 cosas. Dice ahí en nuestra confesión, preparamos nuestros corazones, número 1,
Y número 2, preparamos nuestros asuntos. Preparamos nuestros corazones disponiéndonos con antemano a buscar al Señor en adoración. Preparamos nuestros corazones, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados. Preparamos nuestros corazones. Si tú te sientes frío y buscas en la palabra y lees las Escrituras hasta que tu corazón se caliente con las promesas y verdades evangélicas. Preparamos nuestros corazones cuando oramos de antemano: Señor, habla mi corazón en este día. Háblala al corazón de mis hijos. Pero también hablamos de preparar nuestros asuntos. Y esto quiere decir arreglar todos nuestros asuntos prácticos y cotidianos que en algún momento pudieran interrumpirnos de congregarnos en el día del Señor. Y hermanos, yo creo que esto nos presenta con un buen examen acerca de nuestra teología semanal, de nuestra teología del tiempo. Permíteme preguntar, ¿cómo planeas tú tu semana? ¿Cómo planeas tu semana? ¿Planeas tu semana en vista al día del Señor? ¿O planeas todos tus asuntos? Bueno, si alcanzo a ir a la iglesia, bien, si no, ni modo. Tenía otras cosas más importantes que hacer. La preparación y el ordenamiento anticipado de todos nuestros asuntos. Por eso alguien ha dicho que el día del Señor comienza el sábado en la tarde. Jóvenes y no tan jóvenes, si el sábado en la tarde, en la noche nos desvelamos, ¿cómo creen que vamos a venir aquí el domingo? Lo puedo ver. Puedo ver quienes no descansaron bien la noche. Pero eso sí, el domingo a dormir temprano porque el lunes tengo que trabajar y el lunes tengo esto y el lunes tengo aquello. Hermanos, si estamos fuera de la ciudad, si estamos viajando, ¿estamos libres de no guardar el día del Señor? Vean lo que dice la palabra en Levítico, capítulo 23. Dice el versículo 3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten, donde quiera que tú estés. Y es de mucho ánimo saber que varias familias de la iglesia están llevando esto a cabo y van a viajar y planean de antemano, bueno, ¿dónde nos vamos a congregar? Porque es día del Señor. Si tienes visita en tu casa y te llegan inesperadamente, ¿debes guardar el día del Señor? Escuchen lo que dice un autor. Por lo general, cuando las personas dicen que no pudieron guardar el día del Señor, es porque no hicieron durante los 6 días que tenían lo que debieron haber hecho. Número 2, adoración. Adoración. El día del Señor debe ser guardado para adorar al Señor de manera pública, como ya hemos repetido, con la congregación de los santos alabando a nuestro Dios. Yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, pero nuestra confesión también habla de la adoración privada. Hermanos, el día del Señor es un buen día para instruir a los tuyos, a tus hijos, en las cosas del Señor. A veces algunos hermanos dicen, es que en la semana no tengo tiempo. Bueno, el día del Señor es un día apropiado para repasar con ellos, para enseñarles, para instruirles. Número 3, obras de misericordia. Y hermanos, este es uno de mis puntos favoritos. El día del Señor es un buen día para hacer el bien a otros. Y el Señor Jesús nos mostró con su ejemplo que es lícito hacer obras de misericordia
en el día del Señor. ¿Cuántas veces el Señor sanó en el día de reposo? ¿Y cómo le reclamaban? Pero por su ejemplo, vemos que es lícito hacer el bien el día de reposo. ¿Habías pensado en esto, hermanos? El día del Señor es un buen día para ayudar al hermano en necesidad. Conforme a tus posibilidades, el día del Señor es un buen día para aliviar la necesidad de un hermano, para visitarlo, para animarlo, para visitar a los hermanos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, espero que hayan podido ver que el día de reposo no significa inactividad total. Pero sí es cierto que el día de reposo también es un día de descanso, por último lugar. En cuarto lugar, es un día de descanso. Dice nuestra confesión, es un santo reposo de todas las obras, palabras y pensamientos con respecto a sus ocupaciones y recreaciones seculares durante todo el día. Y hermanos, esta última parte de nuestra confesión es lo que ha llevado a muchos de nuestra tradición reformada a guardar el día del Señor con un celo de una manera muy rigurosa, mientras que hay otros que son más flexibles. Y ya estamos terminando, hermanos, pero esta es la parte donde quiero que tengamos caridad unos con otros. Hay, por ejemplo, los puritanos, que decían que en el día del Señor uno no debe ni jugar, ni reírse, ni hacer nada divertido. Había otros, como algunos reformadores, que veían el día del Señor con una flexibilidad, sin olvidar que es el día del Señor. Yo espero, hermanos, que la palabra nos lleve a encontrar un balance. Yo creo que no es malo hablar o ver un deporte en el día del Señor. Pero yo creo que sí debemos tener cuidado de entregarnos a esos ídolos y no sé, ver 2, 3, 4 horas esas diversiones seculares. Debe haber una conciencia que es un día especial, que es un día separado para el Señor. ¿Cómo debo usar mi tiempo? No, pues yo el día del Señor estoy con mi familia. Yo el día del Señor me voy a mi casa y no quiero ver a nadie más. Yo el día del Señor me la paso con los hermanos. ¿Qué debo hacer, hermano? No les voy a dar una respuesta, no les voy a dar una lista. Debe haber un balance. Hay hermanos que se la pasan de casa en casa y a lo mejor necesitan ir a su casa y pasar un tiempo privado con el Señor. Hay hermanos que a lo mejor se la pasan en su casa y el día del Señor necesitan salir y visitar a otros hermanos. Que haya un equilibrio, hermanos, en todo esto. Pero el día del Señor es un día para adorar al Señor, para estar con el pueblo del Señor, para servir al pueblo del Señor, servir a mi prójimo y para descansar. Que el Señor les dé sabiduría y que puedan equilibrar todo esto. Uno como pastor no puede imponer más allá de lo que dice la palabra. De hecho, nuestra confesión también habla de la libertad de conciencia. No podemos nosotros imponer más allá de lo que dice la Escritura. Pero hermanos, tengamos cuidado con pensar que porque estuvimos aquí 2 horas, ya cumplimos y el resto del día es mío. Ya asistí, el resto del día puedo hacer lo que yo quiera. No, es un reposo del día completo. Piensa en el día del Señor y que tú puedas decir, todo lo que hice en este día lo hice para la gloria de Dios y lo hice apartando este día como un día especial para el Señor. Y finalmente, hermanos, tengamos cuidado de no juzgar a otros hermanos que no guardan el día del Señor como nosotros. Que cada uno tenga sus propias convicciones y que tengamos mucha caridad unos con otros. Dice la palabra, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
Vamos a tomar la Santa Cena. Hermanos, la Cena del Señor, al igual que el día de reposo, apunta a promesas futuras. El día de reposo apunta a nuestro reposo final con nuestro Señor Jesucristo. La Cena del Señor proclama la muerte del Señor, pero también apunta a las bodas del Cordero. Así que oremos y démosle gracias al Señor por todos estos medios que nos fortalecen y nos sostienen. Que la palabra habla en nuestros corazones. Les decía que iba a acabar y algunos ya... Alguien decía, algunos ya quieren que el culto termine para continuar con su vida. Para otros, esto es su vida. Esto es su vida. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuán preciosas son tus moradas, dice el salmista. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y una vez más te pedimos que tú apliques tu verdad a nuestros corazones, que tú lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y Señor, que como tu pueblo redimido con la sangre de Cristo, podamos guardar este día como una conmemoración con gozo, alabando a aquel que nos ha redimido, aquel que nos amó y murió por nosotros y 3 días después resucitó. Señor, ahora participamos del pan y de la copa, recordando su muerte y rogando que tú bendigas estos elementos para fortaleza de nuestra alma, para andar en todo buen andar y en obediencia a tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.